por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Hermanos, espero que estén bien en este día jueves. Damos gracias a Dios que el mes ya va finalizando y nosotros en este día acá en esta zona de los Estados Unidos estamos celebrando el tiempo de acción de gracia. Así que gracias por los que han orado por nosotros. Aquí estamos continuando con este mes que está finalizando y bueno, les animo a que estén orando por estos motivos en esta noche, que ahí estarán en pantalla, y prestando atención al tiempo misionero que tendremos en unos minutos. Dios les bendiga. Muy bien, buenas noches, hermanos. Estamos agradecidos en este tiempo misionero. Este día estamos con un querido amigo y hermano. Yo sé que algunos se van a conectar en esta tarde y yo sé que lo van a reconocer, pero ahora no está solo. Hace varios años atrás pasó solo y Dios le ha concedido una preciosa familia. En un ratito más la van a conocer a la hermana, a su hijo. Buenas tardes, hermano Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Mario. La verdad es que para mí es una bendición, un gozo poder verte de nuevo. Creo que nos ha crecido la barba, Pastor. Pero gracias a Dios estamos aquí sirviendo, Pastor, en Colombia, junto con mi esposa Sandra y mi hijo Miqueas, de 3 años. Ahí está ella lidiando con él. Pero, Pastor, aquí estamos contentos y gracias por la invitación que nos ha dado de poder estar en esta transmisión. Gracias, en verdad, por la obra que Dios está haciendo en usted. Sí, hermano, acá todavía hay hermanos que se recuerdan de tu vida cuando pasaste algunos años atrás en una conferencia misionera, aunque nosotros en esos años estábamos en Douglasville, Georgia,
no estamos muy lejanos ahí, a 10 minutos, Villarrica, Georgia se llama actualmente la ciudad, pero todavía hay hermanos acá que están orando por vos y ahora que te casaste hace 5 años y ya Dios te ha concedido familia, entonces todavía hay bonitos recuerdos, ¿no? Sí, sí, así es, pastor. Yo también le recuerdo mucho un hermano que me prestó su carro, y yo viajé por diferentes lugares y luego ya finalmente nos vimos de nuevo allí en su iglesia. Para mí fue una bendición pasar por allá. Las veces que he pasado por ahí, creo que fueron como unas 2 o 3 veces, ha sido de gran bendición, pastor. Gracias, gracias por recibirme. Y pues con el favor de Dios, si Dios permite ir a Estados Unidos, ya conocerá en persona a mi esposa y a mi hijo. Sí, seguramente, hermano. Y bueno, hermano, gracias por estar disponible en esta tarde. Yo sé que algunos hermanos Dios ha bendecido acá también agregando en medio de la pandemia nuevos hermanos y tal vez no te conocen personalmente, pero a través de este medio, si nos pudieras compartir un poquito de tu testimonio, cómo conociste al Señor y cómo Dios puso la carga en tu corazón de empezarle a servir y estar en la obra misionera, ¿no? Sí, pastor. Pues hace un promedio de 30 años llegó un misionero a Cartagena. Él había dejado su trabajo, vino con su familia, sus 4 hijos, comenzó a establecer una obra y comenzó a hablarle a su familia. Este misionero es mi tío Alberto Gómez. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que él llegaba a invitarnos a la iglesia y sinceramente yo no me acuerdo ir a la iglesia solo o con mi familia. Algunas veces nada más recuerdo que iba, pero nunca mi tío dejó de hablarme. Siempre recuerdo que él me hablaba con su sobrino y yo pues en mis cosas, ¿verdad? Del mundo, pegadas a ella. Pero yo me acuerdo que ya estando en la universidad, yo estaba haciendo mi último año de carrera. Ya yo estaba graduándome de ingeniería industrial. Yo soy ingeniero titulado y para esa fecha de noviembre, precisamente de hace ya 22 años, un 8 de noviembre, después de tantas invitaciones y de tantas veces que me hablaban y me invitaban a la iglesia, les digo, desde pequeño y ya teniendo todavía 22 años, aún ahí estaba alguien visitándome y mi tío era uno de ellos. Entonces, pues yo pienso de que Dios ya estaba trabajando en mi corazón, pero yo no sabía, yo no entendía nada. Hasta cuando en un servicio de un miércoles, servicio en la noche, yo fui por la invitación que me hicieron en la iglesia, yo fui a ese servicio. Y me acuerdo cuando mi pastor, mi tío, terminó de predicar, alguien se me acercó, porque en la iglesia yo no sabía, pero tenían tradicionalmente, ¿verdad? Y todavía lo hacen, donde hay varones que se levantan y están pendientes si hay visitas, y si son varones, llegan hacia los varones y les piden que por favor ellos quisieran mostrarle un plan de salvación. Y luego entonces, de esa manera se me acercó a mí un hermano de la iglesia y yo le dije que sí, que estaba bien, que él quería hablarme. Yo no sabía cómo era el asunto. Bueno, el asunto fue de que cuando llegué a un salón de escuela dominical, ahí me mostró un Nuevo Testamento pequeñito. Yo nada más los identificaba como Nuevos Testamentos azulitos, pequeños. Y de allí él comenzó a hablarme del plan de Dios para mi vida. Yo realmente no entendía, yo estaba escuchando nada más todo lo que él me decía, que yo estaba perdido, me mostró todo el plan de salvación, me dejó saber de que como ingeniero, si yo sé que hay un número 8 que tiene 2 círculos, nunca se me olvida esa ilustración. Él me dijo, Rafa, tú ahora mismo el círculo de arriba lo tienes lleno, tú eres un profesional, te acabaste de graduar y pues tú tienes sueños y tienes esto y lo otro, pero realmente el otro círculo está vacío. Y ese es el que Dios quiere llenar. Dios quiere salvar tu alma. Y me comenzó a hablar de la condición en que yo estaba. Y yo comenzaba a entender un poquito, pero era el mismo Espíritu Santo. Ahora yo lo entiendo así, que la palabra de Dios lo dice, que me estaba convenciendo. Y lágrimas comenzaron a correr por mi mejilla cuando entendí que Dios podía perdonar mis pecados. No solamente de ese momento, sino mis pecados pasados, mis pecados del presente, mis pecados del futuro. Y él me habló de esa muerte que Cristo
había hecho en la cruz y que yo nada más lo veía en películas de Semana Santa, pero allí en la palabra de Dios me comenzó a mostrar realmente lo que Dios había hecho por mí, y yo solamente estaba dispuesto, después que él me dijo, tú deseas realmente entregar tu vida a Dios, a Cristo. Yo le dije que sí, yo quería pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Yo me acuerdo de eso claramente como si fuera ayer. Y yo oré, yo le pedí a Dios que me perdonara y lo invité a que sea mi Salvador, ¿verdad? Que yo quería recibirlo. Y desde entonces fue algo distinto. O sea, fue un asunto que hasta el día de hoy estoy agradecido y maravillado de lo que Dios ha hecho en mí, realmente en mi vida. Así que pues gracias al Señor. Eso fue un 8 de noviembre del año 98. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? ¿No? Qué lindo testimonio, porque parece que nosotros aquí, varios hermanos en la congregación, bueno, mi familia y yo conocemos a tu tío, ¿no? El hermano Alberto, ¿no? Qué lindo, digamos, que Dios lo usó para compartirte las buenas noticias, ¿no? Y gracias, hermano, por esas palabras, ¿no? Porque yo sé que algunos tal vez te están conociendo, y creo que lo que ha marcado la diferencia es que, más allá de que servías al Señor, que primeramente lo conociste como tu Salvador y Señor de tu vida, ¿no? Amén, amén, pastor, sí. Amén, así es, así es. Y bueno, pues, en medio de esta charla estábamos diciendo de que cuando viniste por acá, viniste solo, y ahora el Señor te permitió tener tu ayuda idónea, ¿no? Que pedías oración por eso, ¿no? Y ahora estamos acá con la hermana Sandra. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estás? Hola, hermano pastor. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos bien, contentos. Y bueno, el Señor nos ha traído acá a Colombia como misioneros junto con mi esposo, y bueno, es la voluntad de Dios, estamos contentos y estoy agradecida con Dios por eso, por lo que Él hace en nuestra vida. Qué lindo, hermano. ¿Y vos, hermana, sos de qué país originalmente? Yo soy de México, de la ciudad de Monterrey, al norte del país. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, hemos escuchado varios que han venido acá a visitarnos de esa zona y siempre nos cuentan del lugar, ¿no? Y qué lindo que ustedes también se han podido conocer. ¿Dónde se conocieron? ¿En México, en Colombia, en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso de esa amistad? Sí, ¿no? Bueno, sí, nuestra amistad. Bueno, primero nos conocimos en la Florida. Estábamos en un parque, ¿verdad? Yo acompañé, recuerdo en ese tiempo, a mi hermana, porque mi hermana estaba comprometida. Entonces ella me dijo que si la acompañaba, porque iba a conocer a la familia de su esposo. Y entonces yo la acompañé. Y ya estando allá, entonces fue que mi cuñado, que ahora ya, bueno, es mi cuñado Kevin, me dijo que no, pues que íbamos a ir al parque de Disney, ¿verdad? Y entonces pues fuimos, y que íbamos, y ahí iba a estar Rafa. Y entonces fue ahí que conocí a mi esposo. Pero pues solamente nos conocimos así como que de vista, porque no tuvimos oportunidad para platicar, así, ¿no? Casi nada. Y no fue hasta que pasaron 4 años más que él fue a Monterrey, a unas conferencias misioneras que lo invitaron, y él estuvo por 2 semanas. Claro. Y recuerdo que mi hermana me dijo, va a ir Rafita para allá, pues allá atiéndelo y todo, ¿verdad? Y fue así que entonces yo lo conocí más a él. Ya en estas 2 semanas pudimos platicar más, lo invitamos a la casa, ¿verdad? Y entonces así surgió pues como que una amistad. Pero no fue sino después de 2 años más que pasaron, que entonces fue que ya tuvimos un contacto por correo, y fue así que nació nuestra amistad, y que el Señor la condujo después para que nosotros pues nos casáramos, ¿verdad? Entonces, él estaba orando por una esposa y yo también oraba por un esposo, y bueno, los planes de Dios son perfectos y son solamente en su tiempo. Entonces, ahí pude entender que el Señor, pues, es el que hace la obra en los corazones, ¿verdad? Yo estaba involucrada todo ese tiempo en mi iglesia, trabajando, ahí apoyando en la obra local, ¿verdad? En mi iglesia local. Y bueno, el Señor fue orquestando todas las demás cosas, ¿verdad?
y pues gracias a Dios ahora ya estamos acá, ya casi cumplimos 5 años de matrimonio y con la ayuda de Dios, obviamente, verdad es que nos ha sacado adelante. Y algo que es bien interesante es cómo el matrimonio junto con los hijos santifican la vida de uno, ¿verdad? Y nos hacen pues cada vez más a la semejanza de Cristo. Y gracias a Dios por ello. No, muchas gracias, ¿verdad?, por compartirnos de su amistad y de su relación así para poder llegar a un matrimonio, porque más allá de que están sirviendo junto al Señor, es un ejemplo a otros que se están conectando en esta noche y van a mirar esto que ustedes están compartiendo, ¿no? Estamos agradecidos al Señor y bueno, hermana Sandra, ya que ya nos compartiste un poco de la amistad con el hermano, ¿cómo conociste al Señor, digamos, en México o acá en los Estados Unidos? No, yo allá bueno, prácticamente nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Podría decirlo. Y entonces, ya después, pues, en la iglesia, en las clases, ¿verdad? De la escuela dominical, tenía una maestra que también era muy especial, muy interesada. Una maestra pues en el corazón de los niños, ¿verdad? Para que conocieran del Señor. Y bueno, junto con el testimonio de mi mamá, también ella, hablándonos de las consecuencias del castigo de Cristo, de su amor, de su sacrificio y todo eso, fue que yo tomé una decisión. Yo tenía unos 10 años, a los 12 años yo después que fui conociendo un poco más, ¿verdad? El Señor, ya también tomé una decisión para bautizarme, pero también recuerdo que mi adolescencia y todo no fue como que muy fácil, aunque yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Y desde más pequeña conocí a Cristo. Hay etapas que son difíciles y que uno a veces prefiere como que, no se le llama la atención las cosas de afuera, del mundo, siendo cristianas, pero eso es algo como natural porque es el pecado en uno. Y entonces había como que inseguridad. Yo tenía como 16 años y tenía un poco de inseguridad cuando escuchaba las predicaciones e invitaciones, de decir, ¿será que yo soy salvo? Entonces, me acuerdo que hablé también con alguien de la iglesia y entonces me decía, no es que a lo mejor no eras salvo, sino que cuando uno está alejado del Señor, el pecado también empieza a poner duda y empiezas como que endurecer o estás un poco frío porque no estás en comunión con el Señor en las cosas espirituales. Entonces necesitas avivar, ¿verdad? El Espíritu Santo que ya mora en ti, porque si tú lo evitaste a recibir de todo tu corazón, ¿verdad? Y ha habido fruto de ello, pero ahora estás con la duda, entonces necesitas volver a tu comunión con Dios. Y eso fue clave para mí y así es que así fue, así fui creciendo, ¿verdad? En el Señor, poco a poco y gracias a Dios que Él, por su pura gracia, me mantuvo firme en mi iglesia y me mantuvo firme pues en la universidad, ¿verdad? Secular y todo. Y pues así fui desarrollándome, desenvolviéndome y después con el llamado del Señor para servirle en su obra de tiempo completo, que fue algo también especial que el Señor empezó a hacer en mi vida. Yo había estudiado administración, después en la iglesia mía, en Monterrey, había una universidad cristiana y me invitaron a participar en la universidad cristiana también en diferentes áreas, como en como docente y también en el área de los dormitorios como directora. Y entonces todas esas cosas el Señor cada vez más las fue usando para que pues yo de una forma me mantuviera también fiel al Señor, aunque sí con luchas, con pruebas, ¿verdad? Y nunca nada es fácil en la vida cristiana, pero puedo decir que solamente por la gracia de Dios es la que nos sostiene y es la que me sorprende ver cómo el Señor hace lo que hace con los que Él quiere, como Él quiere y en su tiempo. Solamente tenemos que permanecer fieles. Y aún así, si no permaneciéramos fieles, el Señor permanece fiel, ¿verdad? Así es que, pues hay que perseverar y hay que continuar adelante, que el Señor es muy bueno y nunca hay que, como cada etapa en la vida, tanto de soltera como casada, el Señor siempre tiene cosas que quiere revelarnos
y que quiere hablarnos que nosotros solos nada podemos hacer, que somos completamente dependientes de Dios en todas las áreas. Sí. Gracias, hermana, por ese maravilloso testimonio, ¿no? Porque muchas veces, como el hermano acá Rafael nos contaba su testimonio y el tuyo, pero siempre el propósito es que Dios quería revelarse a ustedes hasta que conocieron a Cristo. Y ahora ya tienen 5 años de matrimonio y ahora veo que ya no son 2, ahora son 3, ¿no? Ya con la gracia de Dios somos 3 ahora. Miqueas, mira, Miquea, bienvenido, digamos, a esta charla misionera. Yo sé que tus padres están sirviendo al Señor y vamos a también seguir orando por su familia. Y hermanos, gracias, ¿verdad?, por tomar este tiempo. Quisiéramos también preguntarle cómo ustedes están viviendo el ministerio en estos últimos años y más en este último año, ¿no?, del 2020, que ha sido algo que ha cambiado en todas partes del mundo, ¿no? La vida, las escuelas, las iglesias, el ritmo de vida, ¿no? ¿Cómo ustedes han estado pasando en estos últimos tiempos o este año? Bueno, hermano, desde que empezó la pandemia por 7 meses, el gobierno había cerrado todo el comercio. Colombia ha sido uno de los países más restringidos, con más restricciones en el mundo. Y aparte de eso, pues nosotros tuvimos que aprender a mirar cómo podíamos hacer. Por ejemplo, nada más se podían salir una vez a la semana, a veces una vez cada semana y media, de acuerdo al último número o a los 2 últimos números de la cédula de ciudadanía del número. Sí. Entonces, eso hizo de que la iglesia cerrara, eso hizo de que ya no se pudieran visitar hogares, sino que nada más se visitara 3 cosas: los bancos, supermercados y farmacias. Claro. O sea, más nada. Entonces, fue un asunto muy difícil porque el ministerio es gente. El ministerio es ir a visitar familias, a estar en la calle. Así que, pues, hermano, fue algo tremendo de mucha enseñanza. Luego de 7 meses, el gobierno por primera vez menciona iglesias, de cómo podemos hacer para volver a abrir iglesias, y se necesita un protocolo. Yo ahora tengo que hacer encuestas a cada hermano pidiéndole cómo se sienten, cómo están. Parezco un doctor preguntándole sobre cómo está la situación, porque en base a esa respuesta es que tengo que hacer una lista, y en esa lista tienen que aparecer solamente y exclusivamente los que van a asistir a esa hora de servicio. Así que claro, algunos hermanos se han quedado, y yo verdad, me da bastante tristeza en ver de que algunos quieren ir pero no pueden por su condición. Por claro. ejemplo, hubo una hermana que me dijo: pastor, quiero ir con mis 2 hijos, pero hablé con mi doctora y me dijo de que usted tiene que ser prudente. Así Sí. me dijo. Y yo le pregunté: hermana, ¿prudente por qué? Sí, porque conforme a la condición en que yo estoy, yo no es para que esté pidiendo certificados, pero es que no soy yo. Yo le dije: hermana, recuerde que no soy yo. Es el gobierno, la norma, el protocolo pide de que tiene que haber un certificado dado por una clínica, una EPS, le llaman aquí, o un médico de confianza, para que puedan asistir a la iglesia, personas con condiciones de alto riesgo. Así que así hay varios. Ahora mismo, actualmente, estamos teniendo 2 servicios en la mañana, los domingos, nada más, con un aforo de 15 personas en una distancia de 2 metros laterales, 1 metro frontal. En las tardes de los domingos tenemos nuestro servicio virtual, como ustedes lo tienen, y los jueves también a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de estudio bíblico y oración de manera virtual. Así que, hermano, es un aprendizaje. La verdad es que después de tanto encerramiento, cuando yo salí a la calle, me pasó algo. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con la psiquis, con la psicología. Sí. Y es que fue un asunto, pastor, de ir a la calle. Yo me sentía raro, me sentía nervioso, porque uno no sabe con quién está al lado, si la persona que está al lado tiene el virus, si no tiene el virus, si tiene tapabocas, si no tiene tapabocas, que el alcohol, que el gel antibacterial. O sea, muchas cosas que hay que dejar los zapatos afuera, limpiar la suela del zapato. Pastor, fue un estilo de vida tremendo. Hasta el día de hoy
aunque tenemos más libertad, pues estamos allí. Gracias al Señor, los hermanos se han mantenido, los hermanos, hubo una familia que se añadió a la iglesia, están viniendo, la fidelidad ha aumentado, o sea, muchas cosas Dios ha hecho también en los corazones de los hermanos. No, gracias, hermano, por compartirnos esto, porque nos identificamos con ustedes, aunque estamos en otros países, esto ha sido algo general y una prueba de fe, ¿no? Para todos los creyentes, aún para los pastores, misioneros, hermano, y gracias, hermano, por esas palabras, porque también nos lleva a reflexionar, ¿no? Cómo la libertad ha cambiado entre el año pasado y este año, ¿no? Y cómo el Señor los ha sostenido. Y, hermana, quisiera hacer una pregunta a usted. Yo sé que es de México, ahí, y al llegar ahí a Colombia, sé que uno cambia la cultura. Hablamos, bueno, castellano, español, pero siempre es diferente. ¿Cómo ha sentido el cambio cultural, el adaptarse? Y bueno, en este tiempo, ¿no? Sí, pues la verdad que yo pensaba que yo como que ya estaba preparada. O sea, yo ya había entendido que me iba a venir para Colombia ya una vez casada. Sin embargo, cuando hay muchas cosas que uno sabe en teoría y que estás de acuerdo, ¿verdad? Yo estaba de acuerdo con el Señor con esto. Claro. Sin embargo, cuando ya estaba yo acá en Colombia, las cosas eran diferentes porque ahora ya las estaba viviendo. Ya no solamente era la teoría, era la práctica. Y recuerdo que al principio que llegamos a Bogotá, me llamó mucho la atención el comentario de una misionera que ella decía que le había costado 3 años adaptarse. Ella estaba en Bogotá. Y entonces yo pensé para mí misma, dije, 3 años se me hace mucho, ¿verdad? O sea, como que yo estaba dudando como, ¿por qué tanto tiempo? Pero la verdad que eso era así, eso también pasó así en mi vida. Yo no sé, o sea, Dios obra de maneras diferentes con cada persona, no voy a generalizar aquí. Simplemente que en lo personal fue como que yo nunca había salido en ese sentido de vivir en otro país. Estaba pues muy arraigada a mi ciudad, a mi familia, a mi iglesia, que pues ya tenía mi iglesia, pues yo estaba casi toda mi vida en mi iglesia, ¿verdad? Ya yo me casé como a los 38 años y todo pues era diferente entonces para mí, ¿verdad? Y eso fue algo que fue fuerte, pero que también me ayudó para correr mucho al Señor, ¿verdad? Para orar y para decirle al Señor todo lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando, y que no eran cosas malas, simplemente eran luchas internas, ¿verdad? De lo que uno como mujer anhela, desea, extraña, y a veces también como mujer uno a veces quiere controlar muchas cosas, ¿verdad? Sí. En el mismo hogar, con el esposo, etcétera. Sin embargo, todo eso el Señor, lo puedo decir hasta ahora, que lo ha usado para mi propio crecimiento y madurez en la vida espiritual. A pesar de que yo pues serví también en mi iglesia, en muchas áreas por muchos años, pero como uno nunca termina por aprender y por practicar. Creo que entre más uno conoce al Señor, más te ves quién eres tú delante de Dios y que en realidad pues no eres nadie, ¿verdad? Y que siempre, como he dicho, somos dependientes del Señor y que tenemos que representar al Señor pues de una manera digna, y es por eso que el Señor empieza como que a escarbar, a mover muchas áreas en nuestra vida. Y bueno, eso fue así, hermano, porque todo lo que es el ambiente, como usted dice, aunque tenemos el mismo idioma, pues hay muchas costumbres y cosas diferentes, y sobre todo pues que lo que uno está arraigado, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, el Señor lo usó y sigue usando muchas cosas para mi crecimiento y para pues mi unidad también con mi esposo, con mi familia y con los hermanos en la iglesia, y creo que ha sido una bendición, y gracias a Dios por todo este tiempo que he vivido en este lugar, porque es donde he aprendido muchas cosas para ponerlas por obra. Así es, sí. Pastor. Qué linda, hermana Sandra, que nos comparte ese testimonio. Las preguntas que les hice, porque yo sé que también tengo mi esposa acá por años viviendo en los Estados Unidos y somos argentinos, y también hemos tenido la situación cultural, ¿no? Como todos pasamos con nuestras costumbres.
pero el Señor todo lo usa para bien, ¿no? Para transformar nuestras vidas y cualquier cosa esperamos en el futuro también que un día conozcas a mi esposa y también ser un canal de bendición, ¿no? Sí, y hermanos, ya como para acercarnos al final, yo sé que han pasado muchas cosas este año y ¿qué palabras nos pudieran dar ustedes a los hermanos que estamos acá conectados en esta charla misionera? Porque sabemos que el futuro está en las manos de Dios, ¿no? Ya estamos casi a entrar al 2021, muchas cosas han pasado. ¿Qué palabras nos pudieran dar en relación a lo que se viene por delante? Porque yo sé que nos ha sostenido este año, ¿no? El Señor en este mes de noviembre, ¿no? Amén. Amén, pastor. Pues, pastor, me vienen a mi mente, me vienen a tres palabras que yo creo que son claves en todo esto que tiene que ver con, como hijos de Dios, qué tenemos que hacer en nuestra vida, seguir haciendo. La primera que me viene a mi mente es obediencia, pastor. Mantenernos obedientes, o sea, cualquiera que sea la situación. Yo pienso de que la obediencia es clave, es clave. Fue la desobediencia que hizo que Adán y Eva rompieran esa comunión con Dios. En medio de la situación, de la tentación, la prueba, el asunto difícil, yo pienso que mantenernos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, a la instrucción de Dios, nos va a ayudar mucho a salir adelante. La otra palabra que viene a mi mente es fidelidad. Yo pienso que en la medida en que somos obedientes, crece la fidelidad en nuestro corazón. En la medida en que nosotros somos fieles, le damos la gloria a Dios, que es últimamente lo que todo creyente tiene que buscar hacer, darle la gloria a Dios con su vida. Como misionero, hermano mío, que empecé la obra soltero y ahora casado con mi esposa, y Dios nos ha dado el fruto de nuestro matrimonio, mi hijo. Hermano mío, ha sido una etapa tras otra etapa, ha sido un proceso. No como cuando ya llega una pareja de casados a entrar al ministerio. No, yo entré al ministerio soltero y tuve la oportunidad de ir aquí, ir allá. Estuve en Georgia, estuve en otros lugares, en California, en muchos lugares. Pero lo que sí, siempre Dios, verdad que yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida es que conforme a la obediencia, a la fidelidad y buscar darle la gloria, hermano, he visto cómo Dios me ha guiado en cada paso que he dado. Eso es clave. Yo pienso que eso es clave. Y yo pido, hermano mío, que eso quede tan arraigado en el corazón, que nosotros estemos dispuestos a pasar por alguna situación pensando en esto, en darle la gloria a Dios, en ser obedientes, en mantenernos fieles. Sí, gracias, hermano. Y bueno, yendo a este cierre, hermanos, sé que hay motivos de oración. Hermana Sandra, no sé si hay algún motivo de oración, que la congregación acá estuviera orando por ustedes, alguna necesidad particular. Hermano Rafael, yo sé que tal vez cada uno de ustedes tiene necesidades, ¿no? Y pudiéramos estar orando más de una manera propia, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo que nosotros estamos orando, bueno, sabemos que por nuestro propio crecimiento espiritual, pero en cuanto a una necesidad específica, hemos estado orando más fervientemente también o más consistentemente por un vehículo, ¿verdad? Necesitamos mucho un vehículo. Sí. Y estamos pidiendo al Señor eso. También le estamos pidiendo pues la gracia de Él para esperar el momento que Él quiera darnos un vehículo. Claro. Y pues que si nos ayudan a orar por eso, pues sería una gran bendición que más hermanos estuvieran pidiendo por este motivo y que esperar en el tiempo del Señor. Eso es todo. Claro, gracias, hermano. Gracias, pastor. Sí, sí, sí. Pues pastor, lo que le comentaba hace poco, que oremos por estas familias que Dios me ha puesto en el corazón, que las ha puesto allí para ser preparadas y para que ellas entren al ministerio, la familia Fontalvo, la familia a Coronado, y Elvis Calderón, la familia Bedoya, que Dios nos guíe, nos dé sabiduría y sobre todo, pastor, que Dios siga, verdad, dándonos de su poder, que nos llene de su Santo Espíritu, que podamos ser de bendición a otros y que la obra de Dios se multiplique
en la vida de los hermanos, en la iglesia, porque esto es un asunto de no acabar hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Así que es un ciclo, tenemos que seguir adelante. Gente va, gente viene, pero tenemos que mantenernos fieles. Claro. Gracias, hermano, por ese motivo de esas 4 familias. Lo vamos a tener en cuenta, aunque nuestras reuniones van a ser hasta el domingo, pero acá nuestra familia va a comenzar a orar desde hoy, y hermana, por también esa necesidad de la transportación que necesitan, y muchas gracias por tomar tiempo ahí como familia de compartirnos su testimonio, y yo sé que muchos van a estar mirando este tiempo, ¿no?, que hemos pasado, ¿no? Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos. Mi hijo que está aquí creciendo en la fe, ¿verdad? En estatura, pues, más que todo. Y él escuchando todos estos testimonios, él va entendiendo que todo esto es importante, lo que le importa a Dios, ¿verdad? Las cosas que tienen que ver con lo eterno. Y pues, pastor, gracias por tenernos en cuenta, sinceramente. Oren por nosotros, de que Dios nos ayude. Nos mantenemos con la ayuda que Dios hasta ahora nos ha dado a través de su sostenimiento, pastor, y Dios sabe que necesitamos, pero Dios nos ha sostenido. Él es fiel, Él se mantiene fiel, pastor. Así que pues gracias. Un abrazo fuerte a su familia, por favor, saludos a la iglesia, los recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias que han estado los 3 aquí con nosotros en este día, y vamos a seguir en comunicación, y gracias por las cartas que nos envía, porque a medida que va llegando, aquí se lo lee en las reuniones que tenemos en lo que va de este año, ¿no? Gracias, pastor. Gracias. Amén. Sigan orando por nosotros. Hermano, un gran abrazo, un saludo a la distancia, y que el Señor les bendiga abundantemente, hermana, también. Ahí todos ustedes. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Dios me los bendiga. Sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo
En las luchas y en las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh, profundo amor, puedo yo el profundo amor de Cristo. Muy bien, vamos a ir al libro de Gálatas. Si usted está en nuestras Biblias, capítulo 1, versículo 16, vamos a estar llevando la lectura en esta noche al versículo 24. Gálatas capítulo 1, versículo 16 al 24. Y vamos a estar expresando en este tiempo como cuarta parte de este capítulo que hemos estado mirando ya por algunos jueves anteriores, y es realmente la libertad que produce el Evangelio, ¿no? Y nosotros hemos visto lo que el Evangelio hace, pero también lo que el Evangelio produce, esa libertad en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo no perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, y ahí donde está, le invito a que nos acompañe en oración en estos momentos, ¿no? Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más en este día jueves que podemos llegar a través de estos medios. Gracias por este lugar, la Iglesia Bautista Efesio, por nuestro hermano que siempre cada semana está listo para salir por estos medios grabando. Y en esta noche sabemos que tú estás en nuestras vidas, como también en cada uno de los que están conectados, hermanos, amigos, aquí de la zona, como también en otras partes de los Estados Unidos y del mundo. Y gracias porque un día moriste por nosotros, Señor, y porque fuiste sepultado y resucitaste por nuestros pecados, y ahora tenemos el perdón de pecados, somos tus hijos. Y en este momento ayúdanos en el resto de esta hora, de esta reunión, que podamos estar atentos a tu palabra, ábrenos el entendimiento. Si hubiera alguien en esta noche que no te conoce como Salvador y Señor, que Señor pueda a través de tu palabra y de su Espíritu Santo ser iluminado y recibir ese llamado y responder abriendo su vida a ti, Señor. Y te rogamos porque también hay hermanos que están conectados, que los edifiques, que en esta noche tu palabra transforme nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en medio de este tiempo, Señor, de pandemia, de todavía decisiones en cuanto a las elecciones, el seguir congregándonos, Señor, en el resto de este año,
2020, que usted sea glorificado en todo. Te pedimos todo esto humildemente, las gracias te damos, te pedimos una ayuda más en que nos guíe, Señor, en poder dar tu palabra, en el poder de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, estamos acá en Gálatas 1, versículo 16, donde estuvimos leyendo. No vamos a estar mirando lo que veníamos mirando y mencionamos la última vez, solamente para que entienda del versículo 15, Pablo está compartiendo el testimonio a los hermanos de Gálatas y como ustedes saben, había gente que estaba detrás de él, que eran los judaizantes de aquellos días, gente que quería que volviera al sistema legalista de la ley, cuando ya estos hermanos, en vez de ser edificados, según los versículos anteriores, estaban siendo perturbados, como dice ahí el versículo 7, que estaban perturbando y algunos pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Entonces vimos que Pablo menciona en el versículo 15 que Dios le agradó en cuestión de salvación y también cómo lo apartó, ¿no? No fue algo que él iba a hacer o iba a hacer, sino que el Señor su plan lo tenía antes de que él naciera, y así como cada uno de nosotros. Y en el versículo 15 dice, y me llamó por su gracia. Entonces, todo es, quien toma la iniciativa de nuestra salvación como la de Pablo, es Dios, es el Señor. En el versículo 16, entonces, como Dios tiene un plan para Pablo, lo mismo lo tiene para con nosotros, los que estamos en esta noche estudiando este pasaje. Dice, versículo 16, dice, revelar a su Hijo, dice en mí. Volvemos a esa palabra, así como en el 15, por cuanto agradó Dios, o sea, le plujo pues a Dios, entonces también a Dios le plujo, de ahí comenzó todo, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, recordémonos que Pablo ya venía con un contexto, con un pasado religioso. Entonces, cuando él dice revelar a su Hijo en mí, está hablando de la parte interior, de adentro, ¿no? Donde él podía decir, dentro de mi alma íntima, hizo algo Dios, y es por el Espíritu Santo. Mire Gálatas 2:20, ahí puede dar la vuelta a su página de la Biblia, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo no era una acción o un acto exterior, era dentro de él, dentro de su propia alma, por el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso sucede porque, como estábamos orando hace un momentito, si vos no sos un cristiano o no sos un hijo de Dios salvado por la gracia de Él, como decía el versículo también 15, lo que pasó en la vida de Pablo, o sea, esto no se trata de algo que vos lo estás tratando de buscar, amigo. El Señor nos ha buscado. Y dice acá, Pablo, cuando él dice, revelar su Hijo en mí, está hablando de Cristo, está hablando de que resplandeció en el corazón de Él como de los que nosotros hemos recibido al Señor. Mira, no dejé Gálatas capítulo 1, pero si nos dirigimos a su segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo está recordando a los hermanos de Corinto en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces podemos nosotros entender esta interpretación, ¿no? Cuando dice que resplandeció en nuestros corazones, en ese versículo que está, esta interpretación nos hace notar algo, es que la revelación se recuerda cuando él iba camino a Damasco. Saulo de Tarso iba camino a Damasco, llegó en un momento dado que su ser interno, aunque él era religioso, aunque su contexto era fariseo, él necesitaba en un momento dado internamente ser iluminado, y por eso dice ahí que él cayó en tierra. Significa que se humilló delante de ese ser divino, hablando de Jesucristo, porque el mismo Señor se estaba revelando, se estaba manifestando a él, y él en esa sumisión
porque si usted ha leído Hechos 9, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Quién eres, Señor? O sea, a pesar de que él había leído la Torá, había leído el Antiguo Testamento, todavía le faltaba ser iluminado. Y querido amigo, yo sé que tal vez vos has leído alguna vez la Biblia o has leído ciertos libros que tal vez hablan de la palabra de Dios. Pero esto es una obra que Pablo dice, revelar a su Hijo en mí. O sea, en este caso Dios obró internamente por el Evangelio. Él lo comprendió. No es solamente, él sabía que había discípulos en aquellos días que habían compartido la resurrección de Cristo. Pero bueno, entendamos que ahora el Señor se iba a manifestar, revelar para tener esas evidencias. Y ahora Él está, Pablo, en esa sumisión, unido o unida a la fe, no fe, digamos, que quiere decir en sí mismo de Él, sino la fe puesta en Cristo, que transforma la presentación externa de Cristo en el Evangelio, en una realidad que allá había acontecido en la vida de Saulo de Tarso cuando él iba camino a Damasco. Es algo también nuestro, querido hermano. Usted, hermano, que está conectado, es algo nuestro que cambia nuestra vida, transforma nuestra vida totalmente gracias a la operación del Espíritu Santo. Entonces, por eso volvemos a Gálatas 1, versículo 16, dice revelar. O sea, quiere decir el que yo revelase a su Hijo, era el propósito de que Dios tenía un plan, dice ahí, para que yo le predicase entre los gentiles. En este caso, si vos no tenés claro el Evangelio, amado hermano, no vas a poder compartir como debe ser ese mensaje, como Pablo iba a ser enviado a los gentiles. Acordémonos que Pablo venía de un trasfondo judío, él era de la tribu de Leví, sus costumbres eran completamente diferentes, pero ese evangelio que iba a ser revelado, que es de su Hijo, a los gentiles, no hubiera sido posible si primero Dios no hubiera revelado, como dice, a su Hijo al principio en Él. Y esto tiene que ver no solamente con la revelación, tiene que ver con la conversión, especialmente en la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 12, pues dice, no, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. O sea que él aprendió que el Evangelio era independiente de la ley mosaica. ¿Y cuál es la ley mosaica? Los 10 mandamientos. Las costumbres que él ya había sido, digamos, expuesto, enseñado en el pasado, en las escuelas de Gamaliel, y no solamente en ese maestro, pero también en las tradiciones. Hoy en día tal vez vos, querido amigo, estás involucrado en una religión o te han dado buenas costumbres y buenas tradiciones y eso opaca y necesitas ser iluminado en el aspecto de que el Señor quiere salvarte, darte vida eterna y perdón de pecado y hacerte una nueva creación y empezar esa obra interna. Entonces Pablo, en esto que él está compartiendo con los Gálatas, nos hace ver en esta noche, porque Dios tenía un plan y dice en el versículo, dice, para que yo le predicase, o sea, el apóstol está haciendo honor, ¿no? Está levantando en alto su primer reconocimiento y es al Señor Jesucristo cuando él iba camino a Damasco, donde él fue alcanzado por él y su gracia, hablando de Cristo. Entonces allí se convirtió este Saulo de Tarso, reconociéndolo a Jesús como Señor. Y vemos la consecuencia natural de la salvación. Se recuerda que después, más adelante, cuando Él dice, ¿quién eres, Señor? Más adelante Él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, vemos que no es necesario reconocer el señorío de Cristo para salvarse, pero no hay ningún salvo que no lo reconozca. Yo sé que el Señor va a ser tu Salvador, pero Él va a llegar a ser tu Señor también. Por eso la palabra aquí griega, el énfasis es para que le predicase, dice en el versículo 16, dando a entender que la función aún continúa de lo que ya ha pasado. Y Dios tenía una misión en la vida de Pablo y era encomendada. Mire el capítulo 2 de Gálatas, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces,
vemos que iban a llegar a dos lugares diferentes. Pedro alcanzando a aquellos judíos que estaban sumidos a la ley mosaica, al legalismo, pero Pablo iba a llegar a aquellos que estaban sin ley, con sus tradiciones, religiones. Cuando hablamos de gentiles, sea italiano, sea de diferentes áreas de Arabia, como nosotros que somos algunos de México, de Argentina, su servidor, de Uruguay, de Brasil, de España. Entonces vemos claramente en el versículo cuál era ese propósito. En el versículo 9 también del mismo Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, ¿no? Hablando de Pablo y Bernabé, y ellos, hablando de Pedro y los que iban a ir a los de la circuncisión, en este caso, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, vemos acá, volviendo a Gálatas 1, versículo 16, vemos que dice, para que yo le predicase a los gentiles, ¿no? Esta expresión también es que principalmente el Señor ya estaba preparando la vida de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén, porque es como decir, bueno, yo me iba a dirigir por supuestamente a Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaba la primera congregación judía. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, los que se habían convertido al comienzo del primer mensaje, ya había 120 hermanos. Pedro dio la palabra, predicó, el Espíritu Santo obró, los iluminó, y esos judíos que habían oído, que habían rechazado al Señor, habían matado al Mesías, otra vez Dios da la oportunidad y ellos dicen, varones, hermanos, hablando en una relación como judíos a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentíos, y dice que ellos pusieron a Cristo como su Salvador y Señor, como el Mesías, y ahí se agregó y creció la congregación de Jerusalén. Más adelante hubo más conversiones. Entonces esa iglesia, ahí estaban los 12 apóstoles, ¿no? Ya Matías había sido elegido como uno de esos apóstoles. Entonces a lo que queremos llegar es que Pablo no fue directamente ahí, según este versículo que estamos mirando acá, 17, sino que dice que fue a Arabia. Porque cuando nosotros miramos el versículo 16 que dice, para que yo predicase a los gentiles, está expresando, digamos, Pablo, que esta expresión se relaciona principalmente porque él no se fue directamente a Jerusalén donde estaban los apóstoles, sino que fue a Arabia. Esto indica la actitud inmediata para la misión. O sea, ahí donde es Arabia es un contexto diferente. No son judíos, entonces acá vemos que el Señor lo quería preparar a su ser. Y vamos a hablar un minutito más de eso. Mire conmigo Hechos 9:20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra de Dios así en este pasaje. Posiblemente algunos de ustedes lo han leído. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos que cuando habla de enseguida es un término como nosotros usamos hoy en nuestros días. Siempre hay terminología dentro del pueblo de Israel o aún de las culturas que no eran judías. Esa palabra enseguida, estamos hablando que pasó tiempo, pasaron años. Es como nosotros decimos, mira, ¿cuánto tiempo queda donde vamos? Y mientras alguien va conduciendo o caminando, dice, bueno, ahí a la vuelta. Y ya pasó 1 hora y 2 horas y todavía no ha llegado. Pero bueno, lo que queremos decir, digamos, es que ya Pablo, él estaba yendo a esos lugares en la sinagoga, porque sabía que en algunos lugares gentiles había una sinagoga. Bueno, hoy en nuestros días, donde vivimos en nuestros países, hay sinagogas judías. Pero entonces, en el mismo versículo, continuando con el versículo 17, dice ahí, versículo 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, en esa revelación, él no consultó con los apóstoles, porque sabe que es divina. Bengel decía, la revelación que Pablo recibió fue divina y fue suficiente. Entonces, en otras palabras, sabemos que Dios usó a Ananías para llevarle el mensaje en medio de esta circunstancia que él había quedado ciego, y esta es la razón por la que Pablo no menciona a esta situación,
porque dice que él no consultó a ningún hombre, porque la revelación fue la manifestación directamente hacia él. Por eso dice, con carne y sangre. Y es interesante que en Mateo 16, 17, el Señor tiene una conversación con sus discípulos de una manera más cercana, más íntima. Y amado hermano, esto es para que vos penses un poquito. En ese versículo, Pedro, en los cuestionamientos que los discípulos escuchan de parte del Señor, que qué piensan quién es Jesús, quién es el Cristo. Algunos decían que era Elías, otro algún profeta, otro Juan el Bautista. Y entonces el Señor tiene que decirle, ¿y ustedes qué piensan que quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, ahí donde nosotros llegamos a una disyuntiva en nuestras vidas, que más allá de que un día alguien te compartió el Evangelio, las buenas noticias, y el Espíritu de Dios te iluminó en tu corazón, en tu alma, en tu ser, y ahora sos un hijo de Dios. La gente tiene un concepto de Jesús, pero ¿qué concepto vos tenés del Señor? Y ¿sabes qué? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor, digamos, cuando escuchó esas palabras, dice, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces Pablo sabía que había visto al Señor y había recibido de él ahora lo que, pues él es un apóstol. Bueno, de paso quisiera decir que ya no hay más apóstoles hoy en día, pero esa revelación fue especial hacia Pablo, por tanto estaba a la misma altura que los 12 apóstoles que había. Entonces, él tiene que aclarar eso, ¿por qué? Porque los judaizantes diciendo, bueno, mira, él viene de un contexto judío, Pablo está distorsionando el mensaje, seguramente un falso apóstol, entonces él tiene que poner claro, mira, a mí no me ha revelado carne y sangre, no fui a Jerusalén, no fui con los que pues, supuestamente no, yo fui de una manera especial, pero no estoy trayendo distorsión al mensaje, al contrario, traigo armonía. Y eso es lo bonito hoy en día. Hoy en día vemos que hoy se están levantando apóstoles, cuando estamos hablando que ya no hay más apóstoles. Se están levantando profetas donde ya no hay profetas en la actualidad. Los hubo en el primer siglo, en los primeros 100 años. Entonces, todas estas cosas que están aconteciendo en estos últimos siglos, en el siglo XXI, principalmente en la actualidad donde vivimos, está trayendo más confusión. Muchos, digamos, que no conocen la palabra, están creyendo y muchos de esos mensajes que se están compartiendo no salen de la palabra, sino son ideas, pensamiento humano. Y bueno, esto es algo adicional porque Pablo, siendo apóstol y teniendo una revelación separada de los 12, en ningún momento está trayendo confusión, pero nunca faltan los judaizantes, como en el tiempo de Pablo, que estaban tratando, digamos, de cuestionar su apostolado y él tiene que aclarar todo esto. Entonces en el versículo 17 dice, continuando dice, ni subí a Jerusalén o a los que eran apóstoles. O sea, la sede de los apóstoles estaba en Jerusalén, como dijimos. Entonces en Hechos 9, 17, ¿qué pasó con Pablo entonces cuando él dice no subí a Jerusalén? Si vamos por favor al libro de Hechos 9, versículo 17, dice la palabra de Dios así. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniéndome sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, vemos acá que Saulo de Tarso, al expresar esto en Gálatas, que estamos en el versículo 17, nos hace ver que él ya convertido, disfrutó de la comunión cristiana, sea con Ananías y con los hermanos de Damasco. También, digamos, vemos el intercambio que él tuvo normal con los demás creyentes de aquellos días y también la procedencia con la cual ahora de la misión, porque Ananías sabía y ahora Pablo también sabía de esta revelación que Dios tenía hacia su vida. Por eso dice, ni fui a Jerusalén. ¿A dónde fue entonces? Vamos al versículo nuevamente, capítulo 1 de Gálatas 17, dice, fui entonces, dice, a Arabia. Ahí donde entramos a lo que decíamos hace rato, Arabia. No tenemos duda que Pablo tuvo comunión cuando él fue a Arabia, en relación personal con el Señor Jesucristo. Es interesante nosotros observar cuando él hace ese énfasis, dice
que él no fue con los apóstoles, sino que fue a Arabia. ¿De dónde? Desde Damasco fue a Arabia. Tenemos que observar que él fue a donde se produjo los encuentros especiales. ¿Y qué encuentros especiales hubo en esos lugares de Arabia? Bueno, es lo que sucedió ahí en relación a Moisés y a Elías. Por eso, en este tiempo, digamos, de relación, Pablo, en la tranquilidad, ahí en Arabia, él pudo reflexionar, él pudo meditar, y en términos, podríamos decir, modernos como hoy, él pudo reciclar su teología, todo lo que él había aprendido en su pasaje, a través del judaísmo, a través también de las enseñanzas que él fue expuesto a los pies de Gamaliel, un maestro que no era del grupo, porque había el grupo fariseo dividido de aquellos que eran muy extremos a las tradiciones de los ancianos, y estaba el otro que era más balanceado y más abierto. Entonces en este caso era el que estamos hablando, Gamaliel. Entonces él tuvo que reciclar esa teología y enfocarse hacia el ministerio que le había sido encomendado, ya que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se había revelado en él, y ahora él también tenía que compartir aquí a los gentiles. Entonces este viaje, que en el libro de Hechos no aparece, pero lo menciona acá en Gálatas, aconteció durante el periodo de permanencia que él estuvo en Damasco, donde vemos que Lucas lo menciona en el capítulo 9 de Hechos, versículo 23. Ahora, es interesante también que dice ahí muchos días, ¿no? Muchos días, es una expresión, digamos, porque en aquellos días también se usaba la expresión cuando dice y enseguida predicaba al Señor, no significa que ya Pablo se convirtió y ya estaba en la sinagoga dando, no, o sea, Dios hizo un trabajo en su vida interior, preparándolo para los gentiles. Pero también vemos acá en Hechos 9:23, donde dice muchos días, hablando de un tiempo considerable. Eso quiero hacerle pensar un poquito. Usted se acaba de convertir al Señor, es lindo que un hermano o una hermana tome tu vida para discipularte, hermano. Puede ser los pastores, los ancianos, un diácono, un hermano o una hermana fiel al Señor, ¿no? En esa iglesia local donde vos sos parte, para que puedas ser instruido. Ahora, si Dios te está indicando de servirle, sírvele al Señor con esa libertad en el Espíritu. Pero sin duda, digamos, más adelante, si seguís fiel al Señor en esa congregación local, y Dios tiene algo más particular que Él te va a mostrar, como le mostró el Señor a Pablo, entonces seguramente si Dios quiere que seas un misionero, un evangelista, una hermana que querés servir en un ministerio como maestra, ¿no? Todo conectado con la iglesia local donde vos sos parte, entonces vas a tener que capacitarte. Y claro, sin duda, eso tendrás que irte a preparar en una escuela, en un seminario teológico, sea en la iglesia local o en algún lugar donde la propia iglesia te recomienda y quiere que vos crezcas. Entonces, nota estos puntos que estamos mencionando porque no tomó unos días, son varios años. Tal vez la semana que viene vamos a tomar que esto, para que Pablo saliera encomendado a la obra, pasaron más de 17 años. Pero bueno, enfatizando este punto, digamos, donde vemos acá en esta noche, es curioso confirmar esta expresión que dice muchos días, ¿no? Estamos acá en el capítulo 1, versículo 17, hablando de que él fue a Arabia, ¿no? Y después, claro, volvió a Damasco, pero dice acá, es curioso, ¿por qué? Porque esta palabra muchos días indica 3 años, ¿no? Es lo que estamos mirando acá en este pasaje. El hecho es una frase exacta en el mismo sentido en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 38 y 39, donde se menciona también de palabras que había en el tiempo aquel, que podríamos decir esos muchos días eran varios años. Esto solo indica, digamos, que Pablo cuando fue a Arabia fue como un retiro, ¿no? Que tuvo él con Dios para poder percibir la confirmación de ese llamamiento que le había venido ¿de dónde? Del cielo, porque él tuvo un encuentro personal con Dios, presentándose en una manera silenciosa, escuchando la voz de Dios, de su palabra, y recibiendo esas nuevas revelaciones. O sea, Arabia, hablando de ese lugar, es un país gentil.
sin duda, él predicó en ese lugar, como lo había hecho antes y después. Por eso ahí en Hechos 9:20, él había empezado a ir a la sinagoga, a dar testimonio. Como digo, tomó tiempo, fue un proceso, no fue al día siguiente de su conversión. Y en el versículo 22 también de Hechos 9, entonces, como Arabia estaba cerca de Damasco, así manifestó esa independencia apostólica con los 12, pero en ningún momento era para traer división. Aquí vemos que este retiro que él tomó al ir a Arabia fue tranquilo y le hacía falta. Nos hace falta, amados hermanos, para clarificar lo que estamos aprendiendo en la iglesia, en aquellos que Dios los ha usado como discípulos, para discipulado, para entender más la palabra de Dios. Por eso vemos este primer fervor de su conversión. Es muy importante, amado hermano, más allá de la pasión que tengamos de querer servir al Señor, la madurez espiritual. Y necesitamos prepararnos para la obra, como Pablo, para esta obra espiritual que tenía por delante. Note que también en el caso de Moisés, acá en Hechos 7:29, no deje por favor Gálatas, pero en Hechos 7, versículo 29 dice la palabra: y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que le llaman del fuego de la zarza. ¿Cuántos años pasaron? Más de 40 años. O sea que vamos a hablar que empezó a ministrar, empezó a hacer lo que Dios quería. Pero claro, Dios tenía que revelarse, manifestarse en la vida de Moisés ya después de los 80 años. Entonces es una familiaridad este escenario cuando vemos que él fue a Arabia, de la entrega de la ley y también de las meditaciones y revelaciones que él tuvo allí. Mire conmigo a Gálatas, volviendo al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 24, dice: la cual es una alegoría, pues estas mujeres con los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, la cual da a los hijos de esclavitud, es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está, que dice, en esclavitud. Entonces, mirando paso a paso lo que estamos mirando, vemos que él quiere clarificar que el ir a Arabia, volvemos al versículo 12, dice: yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús, el Señor del cielo, que conversó con Pablo, ¿no? Ahí donde él estaba en la tierra, en los días en la cual el Señor se encarnó y conversó también con los apóstoles. Puede ser que estos años que él pasó allá, 3 años en Arabia, según Gálatas 1:18, sin duda estaba ocupado, ¿no?, en ese evangelismo, en su crecimiento espiritual, individual. Acuérdense que el Señor fue instructor, fue el maestro de poder discipular, no solamente con palabra, pero vida a vida a esos 12 hombres. Y fue 3 años, haciendo una comparación de ese tiempo que él fue a Arabia. Entonces los apóstoles habían recibido 3 años de enseñanza del Señor Jesús y Pablo tuvo una oportunidad similar. Ahora, volviendo al versículo 17, dice: después volví, dice, a Damasco. Es lógico, digamos, de que él visitara Jerusalén a estas alturas, pero el Señor no lo llevó todavía a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Lo dirigió nuevamente ¿a dónde? A Damasco. Esto era un riesgo para que Pablo regresara, porque ¿se acuerda cuál era el propósito de él ir a Damasco? Bueno, seguir persiguiendo a la iglesia, a los hermanos. Entonces, los líderes judíos que lo habían tenido en aquellos días como cabecilla en contra del cristianismo, entonces ahora lo estaban buscando matar. Entonces, este incidente es cuando él menciona en el libro de Hechos 9:23 que él fue puesto en una canasta y fue ayudado. Ahí en 2 de Corintios 11:32 dice que él fue y escapó en una canasta. Esto sucedió en ese tiempo, cuando él regresó a Damasco. Entonces, en ese regreso a Damasco, digamos, el peligro que ocasionó su vida son otras pruebas, digamos, que los líderes judíos, cuando hablamos de líderes judíos son del judaísmo, Pablo era un enemigo para ellos, ya que la experiencia
con Cristo ahora estaba manifestando que ahora él era un hombre completamente transformado, cambiado. Amado hermano, yo sé que hay gente que tiene un concepto de vos, tiene un concepto de mí, y algún día ellos nos van a volver a encontrar. Ellos verán la diferencia de lo que ha sucedido en tu vida personal. Entrando al versículo 18, dice la palabra, después de pasado 3 años, subí, dice, a Jerusalén. Entonces, contando desde su conversión, como estamos mirando en esta noche, es también un contraste, luego con el versículo 16, dice acá, revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué un contraste? Porque esto sucedió, digamos, 3 años después de su conversión, cuando él está diciendo en el versículo 17 y ahora entrando al 18, pasado 3 años, dice, subí a Jerusalén. ¿Se acuerda que no fue a Jerusalén al principio? No, sino que estuvo en Damasco, después fue a Arabia, de Arabia, volvió de vuelta a Damasco y ahora, sí, después de algunos años, fue, dice, a Jerusalén. O sea, esto sucedió 3 años después de la conversión. Entonces Pablo ahora pasa un momento difícil, porque va a entrar en comunión con la iglesia. Mire lo que dice Hechos 9:26. Hechos 9:26. Y dice la palabra del Señor así. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. O sea, cuando habla de juntarse es porque él iba a ser parte de esa congregación. Muchos de nosotros sabemos que somos parte cuando nos convertimos al Señor de la familia de la fe, pero hay iglesias locales. Y muchas veces, como en este caso habían oído de Pablo, de lo que él era antes, entonces en estos momentos, al llegar a la iglesia y no venir de esa manera como tal vez en este caso con una carta, algo así, Dios usó a Bernabé. Bernabé era aquel que había estado en relación con Pablo. Dice, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles, o sea, a los líderes, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Por eso es muy importante cuando inclusive uno viene de otra iglesia, traer recomendación o un hermano que sabe de nuestro testimonio y puede recomendarnos ese lugar. Pero bueno, en el caso de Pablo, sabemos que él había estado en Damasco, había pasado esto, pero esa comunión con Bernabé le llevó, porque ya Bernabé era conocido en Jerusalén, sabían su testimonio, entonces ahora Dios usa a Bernabé para hacer ese canal de ayuda, en este caso, para poder tener comunión. Dice, pasado 3 años fue a Jerusalén. ¿Y a quién fue a ver? A Pedro. Esta visita a Jerusalén se menciona en Hechos 9:26, donde acabamos de leer. Y esta misma visita tuvo, donde vemos la visión que él relata ahí en Hechos 22:17. Usted sabe que cuando él está dando testimonio ante las autoridades, ya él estaba camino a Roma, donde él iba a predicar a muchas autoridades, entre eso a Agripa y otros más. Pero dice acá en Hechos 22:17, dice la palabra, y me aconteció vuelto a Jerusalén orando en el templo, ¿no?, que me sobrevino un éxtasis. Y le vi y me dijo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Por esa razón vemos acá que este incidente le hizo salir, ¿no? Entonces ahora él salió de Damasco a Jerusalén. Entonces ahí él cuenta en su testimonio en Hechos 22:17, y no fue la causa principal de su ida a Jerusalén, no. De modo que no hay discrepancia en esta noche. Y vemos acá que, ¿para qué fue Pablo? Para ver a Pedro. Tenemos que ver que el nombre de Pedro, acá cuando se menciona en Gálatas 1, versículo 18, estamos hablando que Pedro, en este caso Pablo, no lo conocía personalmente. Entonces dice, cuando dice que él fue a ver a Pedro, está diciendo en el sentido griego, fue a conocer a Pedro. Acordémonos, digamos, que en las Escrituras el nombre de Pedro tiene otro nombre. Primero se llama Cefas, que es el nombre hebreo, ¿no?, porque él estaba en relación con el pueblo de Israel, con los judíos. Pero también en este caso, la iglesia de Gálatas era una iglesia gentil, pero también él fue el que en la cual Dios se reveló para que pudiera ir a Cornelio, que no eran judíos.
Y Pedro entonces es el nombre griego. Ahí lo puede ver en Juan 1:42. Entonces, justamente con ese nombre apropiado y en su carácter como apóstol especial a los hebreos, vemos que Pedro aquí es mencionado en este pasaje de Gálatas. Entonces es interesante ver que pudo ver el apóstol Pablo a quién, a Pedro, y dice, y permanecí con él, que dice, 15 días. Esto de decir 15 días es porque no estuvo 3 años con él, sino solamente estamos hablando de unas 2 semanas. Y en esto él pudo ya ejercer la comisión, digamos, independiente de la predicación de los demás apóstoles. Entonces, estos son pruebas claras, porque si hablamos de tiempo, pudiera haber estado más tiempo, pero no más solamente 2 semanas. Y podríamos decir que Pedro, en cuanto a su autoridad o instrucciones apostólicas, no le dio. El apóstol permaneció solamente 15 días ahí en Jerusalén, usted lo está viendo. ¿Y a quién vio? Dice que también vio a Santiago, a Jacobo, ese es el otro nombre, Santiago, el hermano del Señor. Aún no había recibido ni su apostolado en la iglesia de Jerusalén, porque no hubo tiempo para la oportunidad. No hicieron algo bueno, vamos a presentar acá Pablo es el apóstol. No había ni recibido. Ya lo habían recibido él directamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿no? Porque la palabra griega, cuando usted ve acá donde dice que él subió a Jerusalén para ver, da al mismo tiempo la idea de hacer una visita a una persona importante para conocerla. Y en este caso, como dijimos en esta noche, era Pedro. Lo que intrigaba al judaísmo o a los judíos, digamos, y que ellos querían impedir que él se quedara allí por más tiempo. Ahí en Hechos 9:29, mire conmigo por favor, Hechos 9:29, estamos hablando de Pablo, ¿no? De esa manera, buscar la manera de refutar, y ya lo estaban haciendo ahí en Gálatas, perturbando a los hermanos. Mire lo que dice Hechos 9, versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesucristo, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, ¿qué dice? Matarle. Entonces, notemos ese énfasis en el pasaje que estamos leyendo. Entonces, al mismo tiempo, la visión que mencionamos hace rato, que Dios le reveló, le ordenó que se fuera de Jerusalén a los gentiles, porque el pueblo allí no quería recibir su testimonio. Entrando al versículo 9, volviendo a Gálatas 1:19, dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Entonces Lucas, que muchas veces relata el pasaje en Hechos 9:27, lo mira de una manera general, cuando Pablo, ahí en la historia, el personaje detalla de una manera particular. Yo por eso le animé a que lea Hechos 9. Ahí menciona apóstoles, ¿no? Y lo menciona que hace Pablo de un segundo apóstol, además de Pedro, y reconcilia, ¿no? esta en la epístola. Ahora también en el martirio de Esteban, cuando Esteban fue apedrado en la persecución, vemos que los otros 10 apóstoles, de acuerdo al mandato de Cristo, en Hechos 8:14, salieron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que al principio la iglesia fue esparcida, pero también salieron de Jerusalén para predicar a otros lugares. Jacobo fue básicamente el que se quedó en la iglesia principal como uno de los obispos. Y es por eso que dice que cuando fue Pablo, encontró, básicamente pasó tiempo, también dice, con Santiago. Entonces Pedro el apóstol, que era de la circuncisión, hablando que él iba para alcanzar a los judíos con el evangelio, estuvo presente durante 15 días, durante el tiempo que Pablo llegó, y entonces por eso tuvo que salir más tarde, y ahí lo vemos en Hechos 9:32. Y acá dice Jacobo, hermano del Señor, se resalta en el versículo 19, es para distinguir de Jacobo, hijo de Zebedeo. Porque acuérdense que después en el capítulo 12 ese Jacobo es decapitado, y ahí es donde nos llama la atención porque vuelve a aparecer en el capítulo 15 de Hechos, y es que no es el mismo Jacobo, había 2 Jacobos dentro de los apóstoles. Entonces esta mención de Jacobo en el capítulo 2 de Hechos
Gálatas 2:9, ahí menciona, dice la palabra, como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Y el versículo 12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo recalca que lo que él recibió no es de hombre. Jacobo fue el hermano del Señor, no, el medio hermano, no en un sentido estricto como nosotros entendemos, como si fuera un primo, un pariente. Por eso sus hermanos nunca le llaman hijo de José, como si fuese hermano propio de Jesús. Esto lo estoy aclarando para entender con quién se encontró también el apóstol Pablo, que dice acá que si no dice en el versículo 19 el hermano del Señor. Entonces, acordémonos que al principio no todos los hermanos del Señor creían. Ahí en San Juan 7, versículo 3 dice que sus hermanos no creían en Él. Y si vos venís con un trasfondo católico, Jesucristo tuvo otros hermanos porque María, la que fue virgen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, después de que Jesús vino a este mundo, nació, entonces ya pudo unirse literalmente a José y pudo tener otros hijos. Y esos hijos e hijas, al principio, al ser parientes del Señor Jesucristo, vemos que Jacobo, ¿no?, que es también llamado Santiago, y Judas estaban entre los 12 apóstoles. Pero acordémonos que al principio muchos de los hermanos del Señor no creían, como mencionamos San Juan 7:3, pero vemos en Hechos 1:14 que ya estaban sus hermanos y la madre de Jesús en el ministerio, ya habían comprendido. Entonces, lo más probable es que los apóstoles que estamos mencionando, Jacobo, ¿no?, y Judas, fueron también los escritores de las epístolas. Entonces, pero recordémonos que Santiago, aunque él no es directamente mencionado como un apóstol, es casi considerado, ¿no? Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que creemos nosotros en la doctrina de la virginidad de nuestro Señor Jesucristo, hablando de María, de un nacimiento virginal. Ya después se unió con José y ahora llevan una vida normal de matrimonio después del nacimiento del Señor. Ahí lo vemos en Mateo 1:25. Y ya como matrimonio, como pareja, tienen una relación normal y vemos que su familia va creciendo. Entonces entramos al versículo 20 para ir finalizando, y en esto os escribo aquí delante de Dios que dice no miento. Qué propuesta solemne, digamos, porque en esta visita hace un énfasis que nomás solamente estuvo 15 días, ¿no?, y lo vio al apóstol Pedro y a Jacobo, ¿no?, que estamos diciendo. Entonces los judaizantes o los judíos no podían agarrarse y haber dicho, bueno, Pablo estuvo por largo tiempo, fue enseñado por los apóstoles en Jerusalén desde el principio, y el anhelo, digamos, es querer hacer una secta o hacer una división. No tenían esas evidencias. Por eso Pablo está aclarando todo su testimonio detalle por detalle. Qué lindo cuando alguien, digamos, quiere levantar esas acusaciones contra a un hijo de Dios, contra líderes. Los judaizantes a través de los siglos ha habido, hermano, en la historia de la iglesia, y los hay en el siglo XXI hoy. Vamos a hablar al final sobre eso, pero terminamos con el versículo 21, dice la palabra, después fui a las regiones de Siria. Entonces, vemos que en el libro de Hechos nos dice que su vida corría siempre peligro en Jerusalén, así como en Damasco. Entonces ahora él sigue anunciando esa fe, como vemos acá, aún en el versículo 23, dice, solamente oían decir. Entonces, por anunciar la fe, estaba estableciendo sin duda nuevas congregaciones como las iglesias de Siria, de Cilicia, las cuales más tarde, digamos, dice que con Bernabé hablaron de ir y confirmar la fe. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 23. Entonces Pablo, según el versículo que estamos viendo en esta noche de Gálatas 1, versículo 21, vemos que pasó por Siria, ¿no?, y también estuvo llegando a Siria predicando la palabra en estas provincias, y ahí empezó la evangelización
¿no? Podemos verlo en Hechos 21, 39 en su testimonio, en Hechos 15, 23. Entonces vemos que es muy probable que fue primeramente en Cesarea, el puerto principal, donde allí más tarde fue a Tarso, ahí su ciudad natal que menciona Hechos 9:30. Acordémonos que Pablo era natal de Tarso. Y vos que nos escuchás en esta noche, amado hermano, hermana, qué importante es ser un testimonio donde hemos nacido. Yo no sé de qué pueblo sos, pero Pablo era de Tarso. Entonces de ahí, después de que deja su ciudad natal de Tarso, después de que sabemos que él se convirtió y comparte la palabra, ahí al final de los últimos capítulos de Romanos menciona familiares, Pablo, de Tarso, que son seres queridos seguramente dando el mensaje de evangelización a sus seres queridos. Entonces dijimos ahí que él pasó por su ciudad natal, Hechos 9:30, después de su conversión, pasando después por Siria, yendo a Cilicia, y esto, si usted tiene un mapa, lo puede ver, más bien sería en Asia Menor, por las montañas, que en aquellos días se llamaba Toros, que separaba esto. Entonces acá vemos que Pablo coloca el orden Siria, ¿no? También antes que Cilicia, y se debe a que Antioquía era más importante que Tarso, y así en su residencia más larga en aquella ciudad donde él iba a estar. Entonces Siria y Cilicia están conectadas geográficamente. Entonces este viaje que él tuvo por mar explica la razón por la cual el apóstol Pablo no era conocido a la vista, que dice, de las iglesias. En el versículo 22 dice, no era conocido a la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea que él comenzó el testimonio primero cuando él iba a Damasco, después fue a Arabia, después de Arabia regresó a Damasco, después sabemos que en ese tiempo también él fue en este caso a este lugar que mencionamos, Tarso, su ciudad natal. Después de eso va a Jerusalén, y ahí en Jerusalén empieza su recorrido por estos lugares de Siria y de Cilicia. Entonces no menciona su segunda visita a Judea, ni tampoco a Jerusalén, hasta cuando vemos en Hechos 11:30. Sin duda es porque el objetivo de él, digamos, era llevar también ese dinero o esa limosna que ocuparía por pocos días, que se menciona en Hechos 12:25. O sea, se había desatado en Jerusalén, digamos, una gran persecución, si se recuerda. Entonces muchos hermanos no tenían propiedades, se habían levantado. Entonces por la cual Jacobo, uno de los apóstoles, quedó ahí. Y entonces el hermano de Juan, más adelante, es martirizado cuando Pablo va a la cárcel en Hechos 12:17. Entonces era en aquel momento inútil mencionar esta visita, ya que las instrucciones de los Gálatas, ellos alegaban que él había recibido principal autoridad los apóstoles. Entonces vemos que este orden que él da es para aclararnos en esta noche. Estamos finalizando, versículo 22, y dice, no era conocido de la vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo Jesús. En otras palabras, él era desconocido para las iglesias de Judea. Claro, salvo en Jerusalén, que él ya había ido, según Hechos 9:26, las cuales fueron el escenario principal del trabajo. Por eso es importante, digamos, antes de querer ser conocido por todos aquellos días, Pablo, él comenzó su testimonio en el lugar donde estabas. Yo quisiera hacerte una pregunta en esta noche, en este estudio, como aplicación personal. ¿Cómo está tu testimonio en la iglesia? ¿Cómo está tu testimonio en tu familia? Si vos sos esposo, esposa, mamá, papá, vos joven, ¿cómo está tu testimonio con tus padres, ahí en la escuela, en la universidad? Porque es verdad, no era conocido por las iglesias, pero en el contorno donde se movía, sí era él conocido. Eso es un desafío en esta noche, porque el evangelio que ha llegado a nuestra vida y Dios se ha revelado, va a dar fruto, y justamente el apóstol llegó a ser conocido solo para algunos de los miembros de aquel momento, y especialmente los líderes de la iglesia en Jerusalén. Por eso nos hace pensar hoy en día que no nos debemos dar el gusto de faltar a las reuniones. A veces queremos servir en el ministerio, pero servir en el ministerio es ser fiel al Señor y ser fiel a esa iglesia donde Dios nos ha puesto, involucrarnos, tener comunión con los hermanos. Y el día que vos un día seas llamado a la obra del Señor o quieras servir en el ministerio,
puedas tener el apoyo de los hermanos, porque hay un testimonio, el apoyo de tu propia familia. Por eso este cambio notable es que antes de ser cristiano, el centro de actividad de Saulo era Jerusalén, donde era conocido entre los judíos. En el versículo 23 dice acá la palabra: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. No conocían personalmente a Pablo, pero conocían el cambio que había operado en él. Los cristianos de las iglesias de aquellos días en Judía solían ir a Jerusalén, y especialmente en los tiempos de festividades religiosas como la Pascua, la fiesta de tabernáculos en la nación, pero allí estaban en contacto con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, quienes le informaban la conversión de Pablo, lo que había pasado en la vida de él, que él había sido un perseguidor. Por eso la palabra acá traduce solamente oían. Era una noticia que les llegaba así de tiempo en tiempo de aquel, pero no lo conocían personalmente. ¿Qué noticias están llegando de tu vida? ¿Qué noticias están llegando de tu testimonio, amado hermano? ¿No? Esa es una aplicación personal para nuestra vida. Aquel en otros tiempos dice nos perseguía. El perseguidor, dice acá en el versículo 23, se había convertido en ¿qué? En un evangelista. Todos somos llamados a dar el evangelio, hermanos. Por eso acá vemos que se derriba todo argumento que se daba contra él, los judaizantes de aquellos días, que Pablo predicaba otro evangelio. Por eso los cristianos de las iglesias de Judea y las que estaban alrededor de ese sector de judío, habían salido los judaizantes, aquellos que estaban tratándolos de confundir a los hermanos, y decían que predicaba el mismo evangelio que predicaba el apóstol. Y los que llamaban columna de la iglesia, estamos hablando de Pedro y de otros de los apóstoles, más tarde era la iglesia que testificaba la predicación de Pedro. Ahí lo puede ver en el libro de Gálatas 2:6, pero los que tenían reputación de ser algo, ¿no? Entonces ese testimonio era concreto, porque antes nos perseguía y ahora ¿qué? Dando testimonio de la fe, que antes quiso destruir. Nuestro perseguidor, decía Ashford, el de antes, ya no es perseguidor. El apóstol era ahora conocido ante los cristianos, ahora como su nombre Saulo, pero ya después cambiado el nombre. Para finalizar, versículo 24 dice que glorificaban a Dios, ¿qué dice? O sea, lo que quiere decir, digamos, en mi caso, la vida de Pablo se había convertido de motivo para la gloria de Dios. Y así debe ser nuestro testimonio de la obra que hace el poder del Evangelio en nuestras vidas. Los creyentes antes perseguidos ahora alaban a Dios por el cambio, porque Dios había operado en su gracia, habiendo entendido el cambio operado, como decía Teodoreto, decía esto, habiendo entendido el cambio completo que había operado en el lobo de antes, quien ahora hace las veces de pastor, se gozaba en el hecho con acciones de gracia. Cuán diferente él da a entender a los Gálatas el espíritu de ellos y el vuestro. Pero no nos debemos olvidar, amados hermanos, que judaizantes existen en nuestros días. Judaizantes que normalmente cuando hablamos del sentido de lo que hemos leído en esta noche, nos hace ver que los judaizantes están dominando en las congregaciones también. Gente que guarda las tradiciones, que traen divisiones. Hermanos, debemos tener la libertad en el Señor, no libertinaje, ni tampoco vivir para la carne, pero tener un espíritu afable y apacible y firme en el Evangelio. No usando, digamos, las plataformas como lugares donde se denigra a los hermanos, justamente porque no se conoce. Y hoy en día los judaizantes del siglo XXI a veces están trayendo divisiones, muchos en las iglesias están con temor, ¿será esto correcto? ¿No será esto correcto? ¿Por qué? Porque los judaizantes quieren poner normas legalistas, quieren poner tradiciones, y a veces las tradiciones son buenas, pero cuando lo hacemos con un espíritu en el cual vivimos en temor y ya no lo hacemos en la gracia del Señor, estamos distorsionando el Evangelio, y el Evangelio da libertad en la gracia del Señor, no para vivir en la carne, pero en el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude en esta noche a crecer en su gracia
Y no te olvides de continuar conectándote cada jueves en este horario. Esperamos verte en nuestra reunión el fin de semana a las 10:30 de la mañana y por la tarde a las 18 horas. Estamos tomando diferentes temas en la mañana, pero por la noche estamos tomando profecías. Únete en nuestras reuniones. Dios te bendiga. Una vez sin fuerza.